Hola, en el último video vimos precisamente cuánto nos costaría mensualmente tomar un préstamo de 400,000 pesos a 10 años con un 13% de costo anual total sobre esta casa. Ahora, habíamos visto en la calculadora del mismo banco que tendríamos un total de pago mensual de 5,813 pesos. Entonces vamos escribiendo aquí el total del pago, total, va a ser 5,813 pesos. Mientras que la mensualidad fija, aquí se podría, vamos a escribir la mensualidad, va a ser de 5,512. Y el resto va a ser por seguros. Ahora, si recuerdan, habíamos dicho que esta tasa era CAT, costo anual total, mientras que el banco en su página web nos estaba diciendo que teníamos una tasa fija anual del 11%. ¿Por qué la diferencia? Porque el costo anual total incluye los seguros, incluye las comisiones. Entonces, por eso, a la hora de hacer el cálculo, diríamos que el costo anual total es en realidad de 13%. Porque estamos pagando seguro de vida y desempleo, seguro de daños, le tenemos que pagar la comisión de apertura del vendedor, toda esa clase de costos que no vienen dentro del cálculo normal. Entonces, para ver finalmente cuánto nos va a costar, pues simplemente tenemos este número. Pero ahora viene una pregunta interesante. ¿Cuánto de esto en realidad le estamos abonando al préstamo original? Lo que sucede es que cuando tenemos este pago mensual, no se va todo a abonar el monto que nos habían prestado. No es que deben 400,000 pesos el primer día y luego el siguiente mes deben 395,000 pesos y así. No, también tienen que pagar intereses. Y esta es la parte donde la gran mayoría de la gente se confunde a la hora de pedir un préstamo hipotecario. Vamos viendo cómo funciona. Aquí tengo esta tabla toda intimidante en Excel que yo armé, donde tenemos el detalle de cómo se va haciendo el pago mes tras mes tras mes y cuánto de esto se va a intereses y cuánto de esto se va a capital. Esto comúnmente se le llama tabla de amortización. Aquí vamos a utilizar el pago al crédito que nos dio el banco para crear nosotros nuestra propia tabla de amortización, igualita a esta, vamos a copiar, pero aquí yo les voy a enseñar cómo es que se hace una tabla como estas. Lo primero que hay que hacer es tener todos estos criterios dentro de la tabla. Necesitamos mes, saldo inicial, intereses, capital, pago al crédito, saldo final, tasa y los seguros y la mensualidad total. De los meses, pues el crédito lo habíamos pedido a 10 años, ¿ok? Entonces vamos a necesitar 120 meses. Si alguien necesita explicación de eso es porque hay 12 meses en un año, entonces vamos a necesitar 12 por 10, 120. Entonces aquí está, 120 meses. Ahora, ¿cuál va a ser el saldo inicial? La casa costaba 500,000 pesos, pero como dimos 100,000 de enganche, al final solo pedimos prestados 400,000 pesos. Eso es lo que nosotros le debemos al banco. Vamos a escribir 400, 1, 2, 3. Y vamos a ponerlo como dinero. Ahora, intereses y capital, esa parte todavía no la conocemos. Eso siempre se llena hasta el final en una tabla de amortización. El siguiente paso de la tabla de amortización es pago al crédito. Nos vamos a nuestra calculadora hipotecaria, que es la que nos da el pago al crédito, y nos dice que la mensualidad fija es de 5,512. Entonces ese va a ser el pago al crédito. Es la mensualidad excluyendo seguros. El saldo final también lo vamos a dejar para después. La tasa, ¿cuál tasa vamos a usar? ¿El costo anual total o la tasa que nos dijo el banco originalmente? En este caso vamos a utilizar la tasa que nos dijo el banco, que es un 11%. ¿Por qué? ¿Por qué esta en vez del costo anual total? Porque el seguro de vida y el seguro de daños vienen como criterios aparte dentro de la misma tabla. ¿Ok? Siempre que hagan su tabla de amortización, asegúrense de que la tasa respete nomás el pago que se le está haciendo el crédito. Si este pago al crédito incluyera el seguro de vida y seguro de daños, la tasa cambiaría obviamente. Pero como aquí la calculadora nos dice que el seguro de vida y desempleo es de 209.04 y el seguro de daños para la casa es de 92.63, entonces se lo podemos poner aquí y podemos respetar la tasa que nos dijo el banco. Ya que le sumen esto, el costo anual total se va para arriba. Y finalmente ponemos la mensualidad total. Esta ya la conocemos,
de aquí a lo que nos dijo el banco, 5.813.67. O bien podríamos hacerlo la suma de estos criterios, simplemente, que es lo mismo. Y ahora sí, viene lo complicado de hacer nuestra tabla de amortización. En esta tabla de amortización tenemos que distinguir qué es intereses, qué es capital y cuánto nos queda del saldo final. Fíjense, la fórmula para calcular los intereses es, vamos a agarrar el saldo inicial, lo vamos a multiplicar por la tasa, pero recuérdense que estamos en términos de mes y nosotros tenemos la tasa en términos anuales. Entonces esta tasa la tenemos que dividir entre 12. Entonces vamos agarrando la tasa, dividimos entre 12 para que nos convierta una tasa mensual. Si recuerdan los videos de tasa nominal y efectiva del módulo pasado, allí es donde vimos eso. Y una vez habiendo hecho eso, lo multiplicamos por estos 400,000 pesos. Y ahora sí, eso es lo que vamos a pagar de intereses. ¿Confirmamos que está bien? Sí. Esto es lo que vamos a pagar de intereses solo el primer mes. De capital, pues vamos a pagar el restante. El pago total son 5.512. Nos había dicho el banco, eso es lo que era. Si vamos a pagar 3.666 de intereses, entonces a capital solo estamos abonando 1.845 pesos. Y el saldo final, lo que todavía debemos son los 400,000 pesos menos 1.845,000. Ahora fíjense bien, esto es lo que confunde a toda la gente a la hora de que piden un préstamo. No entienden que el primer pago de 5,000 pesos, en realidad solo lo que se fue a capital es lo que reduce la hipoteca. Ellos dicen, pues qué padre, me voy a pagar a 5,000 pesos, 400,000 pesos, 5,000 pesos mensuales. Saco mi calculadora y digo, pues 400 entre 5.5. En 72 meses la voy a tener pagada. ¿Por qué el banco me está insistiendo que le pague 120 meses? Yo abono y abono y abono y nomás no se me reduce. Es precisamente por eso. Porque los intereses del pago siempre, siempre, siempre son mayores al capital a la hora de empezar el crédito. Ahora sí, el siguiente paso para crear la tabla de amortización es el saldo inicial va a ser siempre igual al saldo final del último paso. Y ahora lo único que nos hace falta hacer es extender todo hacia abajo. Ahí el Excel se puso a portarse mal, así que vamos a extender todo para abajo y es lo único que nos falta para terminar nuestra tabla de amortización. Ahora sí, estos intereses vamos a utilizar la misma fórmula que antes y el saldo final también. Entonces esto ya nos debería de dar, extendemos para abajo y ahora sí, ya nos dio la tabla bien y bonita. El Excel se portó mal la última vez. Entonces ya nomás, ya que extendimos todo para abajo, se aseguran que la tasa, el seguro de daños, todo esto siga fijo. Lo único que va a cambiar son las columnas de intereses, de capital y de saldo final. Y esto es simplemente el procedimiento para haber hecho una tabla de amortización. Ahora, si se van a fijar, el saldo inicial va a ir decreciendo y el capital va a ir aumentando. Los intereses cada vez van a ir pagando menos porque cada vez va a haber menos saldo sobre el cual se pagan intereses. Los intereses siempre se pagan sobre lo que deben, no sobre los 400,000 pesos iniciales. Solo el primer mes se pagan intereses sobre los 400,000 pesos iniciales. Ya una vez que bajan, vamos viendo que nuestro saldo final, si se recuerdan, la columna F es la de saldo final, acabamos con 433 pesos. ¿Por qué? Bueno, aquí resulta que probablemente el banco se equivocó a la hora de hacer el cálculo. ¿Por qué? Porque si se fijan, debíamos 10.400 pesos, pagamos la mensualidad, acabamos con 5.031. Debemos 5.031 y la mensualidad sigue siendo de 5.512. ¿Por qué? Bueno, lo que por lo general se hace para ahorrarse problemas es que la última mensualidad es el saldo de lo que deben. Y ahí está. Ya nomás se paga lo que se necesita y se evitan de problemas para que eso quede a ceros. Problema es que, ¿por qué el banco está haciendo eso? Si nosotros lo fuéramos a calcular por nuestra cuenta en Excel, simplemente escribimos PMT o pago si tienen el Excel en español y vamos a utilizar esta tasa dividida entre 12 porque son meses
Vamos a utilizar 120 periodos, de nuevo porque son meses. Un valor presente de 400,000. Y ya, se acabuche. ¿Se fijan? Esto es lo que nos dice Excel, que nosotros tenemos que pagar mes a mes. El banco nos decía 5,512. Esa diferencia son sus 400 pesos que el banco les acaba debiendo cuando acaba su préstamo. Pero finalmente ahí es donde queda la gran diferencia, y así es cómo se amortiza el capital.